El dato del día lo encontramos hoy en la EPA, en la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre de este año. Bajó el paro en la provincia de A Coruña, también creció el número de ocupados. Ampliamos la información en Radio Coruña con Solo Bautista. Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Ha bajado el paro en 6.800 personas en el tercer trimestre del año, el del empleo del verano, según los datos de la EPA, que señalan que hay 50.400 ciudadanos desempleados en la provincia de A Coruña. La tasa de paro baja también, 1,5 respecto al mes anterior. Está en el 9,5% y sigue aumentando el número de ocupados en una tónica que se iniciaba ya a mediados de año. Llega a los 480.300, 13.600 personas más. La tasa de paro en la provincia de A Coruña es un punto inferior a la media gallega y más de 3 puntos menor que la estatal. El paro baja también en Galicia, en 4.600 personas. La ocupación ha subido en 8.500. No son datos tan buenos los que tienen que ver con el año anterior, aunque la tendencia sigue siendo a la consolidación de empleo de calidad, según el secretario comarcal de UGT, Ángel Iglesias. Sí que estamos consolidando una trayectoria de mejorar la calidad del empleo. Los contratos indefinidos pesan muchísimo más que lo hacían antes, con lo cual consolidamos empleo de calidad y con respecto al trimestre anterior sube la población ocupada y baja el número de parados en la provincia de A Coruña. Sigue aumentando el empleo femenino, aún así hay 10.000 ocupadas menos que varones. La tasa de paro está entre las mujeres en 2 puntos más, se sitúa en el 11,82%, su tasa de actividad 7 puntos más baja. Esto en página económica, en página política. En Ferrol, el Pleno Municipal debate iniciativas para reclamar mejoras en el servicio ferroviario a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado que permitan pasar de los estudios a las obras. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Ferrol en Común pide en el Pleno del Concello de Ferrol de este jueves que se presente desde el consistorio una enmienda conjunta a los presupuestos generales del Estado sobre la mejora del trazado ferroviario entre Ferrol y A Coruña. Demanda la inclusión de una partida presupuestaria concreta y su posterior ejecución de cara a disminuir el tiempo de duración del viaje. Espera consenso de toda la corporación y da la bienvenida a cualquier partido que quiera sumarse a ese frente común. Apunta a una reivindicación compartida por todas las fuerzas políticas de la ciudad y considera que es el momento de llevar esta cuestión precisamente a un frente común. También en el área de Ferrolterra, una vecina de Fene de 75 años ha sido localizada sin vida a las 10 de la pasada noche después de ser denunciada su desaparición. O sea, se tenía constancia de su paradero desde media tarde. Fue vista en las proximidades de la cofradía de Barallobre, en Fene. Su cuerpo fue localizado en la playa de Maniños, a escaso medio kilómetro de su domicilio. La fallecida padecía una demencia que le producía problemas de orientación. Por ese motivo se iniciaron de inmediato las labores de búsqueda por la zona de Arribeira y Muelle de Barallobre. Como decimos, el cuerpo sin vida fue finalmente localizado a las 10 de la pasada noche. Y la paralización cautelar del parque eólico de Campelo va a ser una realidad. La organización denunciante, ADEGA, tenía que aportar una fianza de más de 13.000 euros para que se cumpliese la medida cautelar mientras no se resuelve el fondo del asunto. Bueno, pues la entidad ecologista ha logrado finalmente juntar ese dinero. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Bo día, Marcos. Pois sí, a campaña ti podes paralo. Aí a continuar aberta ata 1 de novembro para intentar, ademais, conseguir outros 10.000 euros necesarios para facer efectiva tamén a paralización do outro parque, o de Bustelo, que conta tamén coa decisión favorable, neste caso, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como o de Campelo, do que falabas. Estes non están nos concellos de Coristanco e de Carballo, tamén afectan ao de Santa Comba. A Adega espera recibir nos próximos días o visto bo do Tribunal tamén para un terceiro parque, o de Monte Toural. En realidade, estes tres proxectos forman un megaparque, segundo denunciaron de entidade ecoloxista, que suporían un dano irreparable nunha contorna dun enorme valor ecolóxico como é o de a Lagoa de Alcaián. Y una imagen de esta jornada, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita hoy las instalaciones de Inditex en Arteixo, donde estaba previsto un encuentro con el consejero delegado de la empresa, Óscar García Maceira. Está previsto que después se acerque hasta el Ayuntamiento de Ordes, invitada por el alcalde, para que conozca la localidad natal de Isabel Zendal, la enfermera de la expedición Balmis contra la viruela. Ayuso está acompañada en la visita por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Ordes. Va a visitar el centro sociocomunitario, según la información facilitada sobre esta visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Primer torneo de golf Memorial Juan Vescansa.
Este sábado en Hércules Club de Golf de Larín en Arteixo. Torneo oficial en modalidad individual de 18 hoyos. Inscripciones en Hércules Club de Golf. Patrocinan Bosque de Matasnos, Abanca, Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santa María del Mar, Joyería Calvo, Cabañas de Canide y Ubica. Colabora Radio Coruña Cadena Ser. Primer torneo de golf Memorial Juan Vescansa. Bengal, ventanas de aluminio y PVC Comerlin patrocina la entrevista. Esta semana miramos todos cara ás bibliotecas porque o pasado luns, o pasado día 24, conmemorouse o Día da Biblioteca. Así que hoxe queremos achegarnos á Biblioteca da Deputación da Coruña, que está ubicada na cidade da Coruña. Queremos saudar a súa directora, a Carmen Ferreiro. Carmen Ferreiro, que tal? Moi boas. Hola, bo día, que tal? Cal é a mensaxe que trasladan esta semana as bibliotecas? Pois que a biblioteca cuida de ti, cuidamos de ti todo o ano. Non cuidamos solamente o día 24 de outubro. Estamos aquí todos os días laborables, estamos aquí a través das plataformas digitais os 24 horas do día, 365 días do ano. Parecemos casi un servicio de urgencias. Está ben eso que comenta das plataformas digitais, porque sí é certo que o servizo de préstamo de libro electrónico está a medrar moito, non? Sí, tuvo un auxe moi alto, disparouse moitísimo, xa sabes cando. Hai un antes e un despois da pandemia, do confinamento. Abrimos, máis que a provincia, abrimos a Galicia. É certo que temos outras plataformas tamén con outro tipo de soporte que tamén, supoño que tamén terían o seu auxe, pero nos disparousenos moitísimo o préstamo e continúa. Non quedou aí, non é dicir, é certo que retomamos outra vez, estamos achegándonos a cifras de antes da pandemia, en canto ao préstamo físico, pero o digital sigue en aumento. Por lo tanto, ese foi un punto de inflexión. Sí, non volveremos á situación prepandemia. O escenario que se abre é diferente, non? Sí, ahora vamos a ver as novas tecnoloxías. Siguen os románticos, que todavía lle gusta cheiro o papel, o libro físico, o tacto, pero unha vez que o probas, hai xente que eu entre elas, que compaxinamos un poquinho as dúas cousas. A facilidade de que estás nun aeroporto ou esperando un bus, descargar tu libro no momento, e tes un retraso dun avión, ¿no? E dices, a ver que hai por aquí, descargas tu novela, un libro de poesía, o que te apeteza, en ese momento ler, é moito máis cómodo que mira a biblioteca, que xa sabes como van un poquinho derivando as tecnoloxías en este senso, non? Que vai un poquinho máis hacia o digital, pérdese o contacto físico, a empatía ca xente, todo, pero bueno, hai que seguir cos mundos. Isto permite chegar a novos públicos? Sí, sorpréndeme moito, xente moi maior que xa dirías ti que incluso nunca na vida pelexarían por conseguir descarga dun libro, que é un método sinxelo, pero bueno, hai que caer tamén, como todo, unha vez que sabes é moi fácil. Pero sí é certo que xente maior incluso ven co seu aparato digital, con su dispositivo, su smartphone, ou libro electrónico mesmo, un e-reader. Sí que e logo xa tamén a xente nova, claro. Eu teño un fillo de 17 anos e se o ten en digital non leo en papel. Xa te digo así. Falamos do digital, pero claro, evidentemente tamén hai que falar do papel. Que garda a Biblioteca da Deputación? Gardamos moitas cousas. Desde un libro corriente, entre comillas, vamos a poñer de corriente, temos pequeniñas xoias que tamén enseñamos nas nosas visitas guiadas. As visitas solémolas facer, salvo que haxa algún grupo que concerte algunha, en días señalados, non? Este día da biblioteca deste ano dedicamos ya a visita a sacar as xoias que ten na biblioteca que alberga de San Antonio Molina, da doación que nos fixo este ano. Este ano celebramos os 70 cumpleanos, o 70 aniversario de San Antonio Molina, e dedicamos un poquinho así, cada mes unha cousiña. Dixemos, venga, ben o merece, non? Unha visita guiada, porque a veces parecenos que é o que solo se ve, hai pequenos tesouros que temos tamén, que nos gusta ensinar, que como digo eu, non está aquí nada baixo sete chaves, aquí todo se pode ver, non todo coas mesmas condicións, pero sí, temos xoias de bibliófilo,
de libro de luxo, a Constitución do 78. Na súa edición original, a Sí, a Constitución. de luxo, a grande, na que xuraban ou prometían os cargos os antigos. Ahora cambiaron, a puxeron máis pequena. Pero sí, a grande, esta, que, bueno, de feito sale a diputada para Palacio cando toma posesión os diputados e o presidente. Pequeñas xoias antigas, porque aquí isto está feito con un fondo antigo de desamortización da República. Si temos libros censurados pola Inquisición, temos un incunable, facsímiles estupendos, a Biblia Kénico, moito que ver. Temos rollos de pianola que me sorprende cando a xente o ve, ¿no? Isto que é unha grabación sonora, así como un disco de vinilo, pero en papel. Son cosas moi curiosas, hai moitas curiosidades nunha biblioteca, en esta particularmente, claro, porque ten unha historia moi ampla. Claro. Entre todos estes tesouros, hai algún o que Carmen Ferreiro lle teña especial cariño? Sí, bueno, xa fixen un poquinho de spoiler porque realmente o que lle temos especial cariño que sacamos sempre é o que está censurado pola Inquisición. Además pon ali a grafía que este libro está censurado por Santo Oficio de Inquisición. Sí, hombre, todos guardan a súa maxia, non? Todos teñen algunha cousiña. Bueno, con máis valor para min, non económico, tamén interesante é o incunable, porque tampouco é fácil ver o incunables por as bibliotecas. E son cousiñas que solemos enseñar. Xa sin ser papel, temos as planchas de Canuto Berea, da edición de musical, que eran da editorial de Canuto Berea, unha plancha litográfica tamén para facer as portadas. Son curiosidades de antigo, que gusta ver, que non é o propio, non? Para facer as técnicas de litografía, como se imprimían de unha forma de imprimir, non? Que, por certo, aproveito a ocasión para convidar ao público a presentación do libro sobre a saga Berea na cidade herculina, que faremos este xoves a 7 da tarde aquí na biblioteca. Moi ben, sobre a saga Berea. Aí apuntado queda. Como é a xente que se achega á biblioteca? En términos xerais, digoche que un encanto. Falando do tempo que falábamos antes da pandemia ou pospandemia, viñan encantados á biblioteca. Os que se atrevían a perder, perdón, os que se atrevían a perder ese medo, non? Sí. De ter o contacto coa xente e todo. Moi ben, sentíanse encantados con nós, acariñados, porque claro, nunca os deixamos esperar na rúa, sempre entraron, bueno, coas restriccións que había que ter, non? Cita previa, bueno, sí. Nadie marchou, nadie sin un libro, sin algunha cousa. Creo que eso se agradece. Porque, bueno, penso que temos un persoal, como din os nosos compañeros das municipais tamén, que sorrín, non? Que se debaixo da mascarilla. Claro. Supoño que haberá xente desta que vai con moitísima frecuencia, non? Sí, temos los fixos. Fixos de todos os días. De todos os días, sí, señor. Sobre todo, que pasa? Que moita xente ven fixo a ler a prensa, sabes? E se están xa desde primeiro da mañán, ver a prensa do día fresca. Claro. A prensa do día, que tamén hai a posibilidade de ler a prensa de hai moito tempo, non? Sí, temos a colección da Voz de Galicia en formato digital, sí, algúns que se van agarrando tamén, sí. Moi ben, pois Carmen Ferreiro, directora da Biblioteca da Deputación da Coruña. Graciñas por estar connosco. Moitas gracias a vos por acordarse de nos. E a seguir coidando da xente e a seguir coidando dos libros tamén. Veña, moitas gracias. Veite por aquí cando cairades, todos invitados. Veña, un saúdo, gracias. La Biblioteca de la Diputación Provincial de A Coruña. Sigue hoy por hoy en A Coruña con Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. En Ferrol 16. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña. Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza.
Eva Chacón, Pablo Díaz Bouza, también Antía Ulloa, que está en el control técnico, David Iglesias, que se encarga de nuestros directos a través de YouTube, y entre todos lo que vamos a intentar hacer es montar un puzzle en breve con Marcos San Luis, pero bueno, sobre todo, pues acompañaros hasta las 2 de la tarde con un buen montoncito de cosas que creemos que pueden ser de vuestro interés. Lo primero, esto es muy de vuestro interés seguro, el tiempo. Pablo Díaz Bouza, muy buenas. Planeta del Mueble patrocina el tiempo. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Bueno, yo diría que de las cosas más importantes o por las que la gente escucha, bueno, eso yo lo tengo clarísimo desde que empecé a trabajar, que el tiempo es lo más importante que escucha la gente en la radio. Y hoy en la previsión meteorológica, lluvias en lo que resta de día, del estilo de las que han caído esta mañana, sobre todo más intensidad de cara a la tarde, especialmente si nos vamos hacia la comarca, quizás no tanto en la ciudad, pero prácticamente garantizado que va a llover. Un día más con esas temperaturas que casi no nos creemos, de 22 grados, 20 a esta hora, 22 la máxima, 20 tenemos a esta hora, 18 si nos vamos fuera de Coruña, y con alerta en el mar por, sobre todo, fuerte viento. Gracias, Pablo. Nos vamos ahora hasta la sala de pantallas. Mueblemanía patrocina el tráfico. Juan Otero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? En este momento está fluido en cualquiera de las vías principales de la ciudad. ¿Y ha habido algún accidente? No, nada registrado por atestados. Perfecto, pues que siga así la jornada. Y ahora previsiones, Juan. Se está produciendo en este momento una manifestación por la zona de la Marina hasta Plaza María Pita, que está afectando levemente al tráfico porque ya es una zona peatonal con poco tráfico, ¿no? Entonces es del Sindicato de Estudiantes por Enfermedades Mentales en la Juventud y será hasta las 2 más o menos. Vale, pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, Juan. Que tengáis muy, muy buen día por ahí. Gracias, igualmente. Y ahora sí vamos con ese puzzle porque esta semana empezaba con buenas noticias para A Coruña, ya que a falta de algunos trámites que enseguida vamos a comentar, pues se ha convertido en la propuesta gallega para la sede de AESIA, de esa agencia estatal, ahora decimos más, ¿no? Sede de la inteligencia artificial, ya me estoy liando. Marcos, ayúdame. Hola, Teba, buenos muy días. buenas. Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial es el nombre oficial que va a tener. Bueno, por delante decíamos queda un camino de trámites y de análisis, y en este puzzle precisamente lo que buscamos es saber más sobre esa agencia, sobre el contexto en que A Coruña va a competir con otras ciudades y también saber más de la inteligencia artificial. Así que vamos ya por las preguntas. Antes de nada, ¿qué es la inteligencia artificial? De forma coloquial, de forma muy coloquial, podríamos decir que la inteligencia artificial es la capacidad que tiene o que puede tener la tecnología para aprender y para pensar por sí misma. Es decir, la tecnología puede desarrollar una tarea, como hace normalmente, pero con la inteligencia artificial puede aprender a partir del desarrollo de esa tarea para realizarla en el futuro de forma más eficaz. Como digo, es una definición muy coloquial para que todos podamos entender más o menos por dónde van los tiros. ¿Qué es la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial? Es AESIA. Sí, decíamos antes el nombre oficial, Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es un organismo que va a crear el Gobierno central a partir de un reglamento europeo que pretende la implantación de este tipo de entidades en toda Europa. Será una autoridad para supervisar la inteligencia artificial. Cada país de Europa tendrá una autoridad de estas características. ¿De qué se trata? Bueno, el objetivo prioritario es verificar que la implantación de la inteligencia artificial en cada país se realiza de una forma segura, de una forma confiable, siguiendo principios éticos y bajo una normativa que también se tendrá que desarrollar a partir de este momento. Pues vamos con los criterios. ¿Cuáles son los que marca el Gobierno central para establecerla en una ciudad? Bueno, el Gobierno ha designado una comisión consultiva con representantes de varios ministerios que el pasado 29 de septiembre elaboró su informe de criterios que tendrá en cuenta. Este informe se publicó el 4 de octubre y a partir de ese momento pudimos conocer ya exactamente cuáles eran esos criterios. Son muchos y mucho más amplios de lo que vamos a contar aquí, pero de forma muy resumida y para que todos podamos entenderlo. ¿Qué va a valorar? Bueno, que la ciudad ofrezca un edificio adecuado de al menos 400 metros cuadrados, que la ciudad tenga una amplia red de transporte público, que tenga empresas y universidad que estén vinculados con la inteligencia artificial, que tenga a personas investigando, por ejemplo, desde la universidad en esta materia, que tenga también relación con países que sean punteros en el mundo en inteligencia artificial, que las instituciones públicas desarrollen iniciativas de impulso a la inteligencia artificial, que se presente también un informe del impacto que tendría la agencia
y también las ventajas que obtendría de la investigación y del emprendimiento ya asentado en el territorio. Es decir, que el trabajo que ya se haya desarrollado en materia de inteligencia artificial en la ciudad que sea designada, pues va a ser un elemento que se tendrá en cuenta por parte de esta comisión. Que tenga el respaldo de la comunidad autónoma, esto es un elemento que se valora, no es imprescindible, se valora, en el caso de A Coruña ya lo tiene, y también que la implantación de la agencia contribuya a la lucha contra la despoblación. Estos son, en resumen, los criterios que se van a tener en cuenta. ¿Y el recorrido de ahora en adelante? ¿Qué debe hacer la Xunta ahora que A Coruña es la elegida? Bueno, pues hoy es el día. El Consejo de la Xunta debería aprobar hoy. Vamos a ver lo que sucede finalmente y lo conoceremos en la rueda de prensa del presidente de la Xunta, pero lo que está previsto es que hoy el Consejo de la Xunta apruebe la propuesta del llamado Nodo Galicia Inteligencia Artificial, es decir, ese grupo de expertos impulsado por el Gobierno gallego y por el Parlamento de Galicia, ese grupo de expertos que entre las 3 ciudades ha designado la que ellos consideran que debe tener el respaldo autonómico, el respaldo de Galicia, y esa ciudad, como sabemos, es A Coruña. A partir de ese momento, la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia deberá confeccionar un informe final, ahí estarán incluidas las memorias de la universidad, también la memoria del Ayuntamiento de A Coruña, y el plazo para presentar esa documentación y esas candidaturas finaliza el próximo 7 de noviembre. En el caso de Ourense y Santiago, ¿van a seguir adelante con sus propias candidaturas? Desde el primer día, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ya anunció que va a seguir adelante con su candidatura pese a no contar con el apoyo de la Xunta. Pero es más, ni la Diputación de Ourense ni la Universidad de Vigo, que tiene campus en Ourense, van a respaldar la candidatura de Ourense. Han dicho que van a respaldar la candidatura de A Coruña. Esto en Ourense. Santiago, la decisión todavía no está tomada. El lunes 31 de octubre, los grupos políticos de la Corporación Municipal se van a reunir con la Cámara de Comercio, el Foro Económico y el Club Financiero para adoptar una decisión. Pero aquí hay un elemento también importante. La Universidad de Santiago ya decidió en la reunión del Nodo apoyar la candidatura de A Coruña, porque ese acuerdo se adoptó por unanimidad, por tanto, con el voto favorable de la Universidad de Santiago. El lunes sabremos lo que hace Santiago. A Coruña es la candidata. ¿Cuáles han sido sus fortalezas? Sí, tras la reunión de ese nodo de inteligencia artificial, el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, subrayó que la principal ventaja de A Coruña es que combina 2 elementos que va a tener en cuenta el Gobierno central. Por un lado, hay centros de investigación y por otro lado también hay empresas en el ámbito de las tecnologías de la información que en ambos casos llevan años trabajando. En A Coruña, por ejemplo, está el CITIC, el Centro de Investigación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y además, el informe de la Cámara de Comercio de A Coruña señala que 1 de cada 3 empresas del sector, de todas las empresas que hay en Galicia de este sector, 1 de cada 3 están ubicadas en A Coruña. Y estas que están ubicadas en A Coruña representan el 60% del total de la facturación del sector. Estas son las grandes ventajas, las fortalezas por las que A Coruña ha sido elegida por Galicia. Y lo que vamos a hacer ahora es ver dónde se ubicaría la sede de la agencia con Pablo Díaz Bouza. Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Marcos? Pues la sede propuesta por el Concello de A Coruña es este edificio de la Terraza, el edificio que tenemos en los jardines de Méndez Núñez, que este año, por ejemplo, este ejemplo del modernismo coruñés, además cumple exactamente los 100 años, el siglo desde su construcción. Fue levantado tras trasladarse a Sada el otro kiosco que también se llamaba La Terraza, un edificio que ya no es de madera, en el que también predomina el cristal como predominaba en el original y cuya última reforma de calado, al menos, fue en 2002, desde mediados de los años 80. Es sede de Radio Televisión Española. Un edificio de 2 plantas, un edificio que es bajo, estrecho y alargado. Curiosamente, otra de las ciudades candidatas, Alicante, presenta como posible sede, como la sede para su ciudad, un edificio con unas características francamente similares. Bueno, pues ya que hablas de Alicante, Marcos, ¿qué otras ciudades han propuesto como sedes de la agencia y también sus fortalezas? Sí, la lista no es pequeña. Las otras ciudades candidatas de momento son Zaragoza, Granada, Logroño, Palma de Mallorca, Burgos, Ávila, Segovia, Alicante, Gijón y Tenerife. Hasta el momento, porque el plazo se cierra el 7 de noviembre, insistimos. A priori, las candidaturas más potentes serían las de Granada y Alicante. Granada acumula meses de trabajo en esta materia, ofrece también un edificio histórico, el antiguo Hospital de la Salud, que además pues, supondría un revulsivo para la zona en el que se ubica, y ha logrado también el apoyo de todo tipo de instituciones y entidades, ya no solo de Granada, sino del conjunto de Andalucía. En el caso de Alicante, también a una empresa y universidad, tiene estos 2 elementos y goza de muy buenas comunicaciones. A Alicante llega el tren de alta velocidad y este es un elemento también que se va a tener en cuenta. Podríamos añadir una tercera ciudad que sería Zaragoza, capital de Aragón, buenas comunicaciones, está bien ubicada también entre Madrid y Barcelona y es la última que se ha sumado a esta carrera. ¿Y cuándo se va a resolver la ubicación final?
Pues esto debería resolverse antes de que finalice este año 2023. El Consejo de Ministros ha decidido que esto va por la vía de urgencia y esto significa que la resolución final debe producirse a los 3 meses del acuerdo de inicio del proceso. Ese acuerdo de inicio del proceso del Consejo de Ministros es el 13 de septiembre. A partir de ese momento se pone en marcha el calendario, 3 meses a partir del 13 de septiembre. Por eso, antes de que finalice el año, deberíamos tener la resolución final. Pues ya hemos montado las piezas del puzzle y ya tenemos todo un poquito más claro. Gracias a Marcos San Luis. Adiós, Marcos. Chao, chao. Y a continuación nos vamos al concello de Culleredo de la mano de su alcalde, José Ramón Riobo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? El concello precisamente lleva hoy a pleno la aprobación de un expediente de crédito de 3,9 millones de euros para incrementar el presupuesto municipal gracias al remanente de la tesorería existente. ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo, alcalde? Bueno, pues lo cierto es que efectivamente la liquidez y la tesorería del Ayuntamiento de Culleredo pues en los últimos años es bastante positiva y ello pues con este cambio de norma que nos permite pues gastar los remanentes, invertirlos en beneficio de los vecinos, pues se van a hacer numerosas inversiones a lo largo y ancho de nuestro concello. Por ejemplo, sobre todo los asfaltados tan necesarios en zonas rurales y urbanas, que bueno, pues tenemos alguna que otra carretera que ya demanda pues de arreglos en la zona de la Ermida de Ternande, en Celas de Peiro, en Castelo, en Almeiras, ahí va una inversión importante. Y después hay 2 inversiones bastante considerables en la zona de Tierno Galván, en la urbanización Tierno Galván, donde invertiremos en torno a 900.000 euros para pues ya acondicionar todo ese barrio desde su construcción pues no sufrió ninguna mejora y ahí hay problemas de movilidad. Vamos a cambiar lo que es el pavimento, las aceras y mejorar muchísimo pues todo lo que es el entorno de Tierno Galván. Y por fin a través de estos remanentes también pues terminar toda la malla en Vilaboa. Sabemos que estos días pues teníamos ese anuncio de licitación de una mediana verde similar a la de Fonteculler, pero que vamos a completar esa malla hasta Fonte da Balsa ya para continuar la obra de humanización de Vilaboa y poder conseguir y cumplir con ese objetivo que teníamos una vez que ya el Estado nos cedió la Nacional 550 en este tramo, pues de humanizar y de adaptar lo que era este vial a las necesidades reales de una de las zonas urbanas más importantes de nuestro municipio. Y en definitiva, pues numerosas inversiones, como digo, que van a tener una presencia en todas las parroquias de nuestro municipio, ¿no? Quería preguntarle, alcalde, también por Alvedro, porque la revisión del plan director del aeropuerto acaba de ser aprobada por el Ministerio. ¿Cuál es su valoración? Bueno, pues yo siempre he sido muy cauto y en las reuniones que he mantenido con los vecinos y vecinas de Culleredo no he huido de las extravagancias y de decir lo que realmente sucede con el aeropuerto de Alvedro, no lo que a veces queremos escuchar, que parece que es lo que se está haciendo pues desde otros términos municipales. El Ayuntamiento de Culleredo sabe que tiene este aeropuerto desde hace muchísimos años, sabemos que esa convivencia con el aeropuerto pues a veces pues es imperfecta y los planes directores pues están ahí, hay que marcar el desarrollo de los diferentes aeródromos a lo largo y ancho de España y le toca al aeropuerto de Alvedro, pero hay que significar que este plan director no significa ni que haya consignación presupuestaria ni que se vaya a acometer de inmediato ninguna de las obras que están en el mismo, porque mantengo que hasta 2030 parece que no está previsto pues consignar presupuestariamente nada para desarrollar íntegramente ese plan director. Y pedir tranquilidad a los ciudadanos y sobre todo lo que sí vamos a estudiar y en futuras reuniones que mantendremos con el Ministerio así lo vamos a trasladar, pues esa inseguridad que se le genera a veces a los vecinos y vecinas que son expropiados o que van a ser expropiados ante la ejecución de ese plan director en un futuro hipotético, pues que todo lo que es el valor patrimonial de sus viviendas podamos pues estar en disposición de cuando menos antes de ese desarrollo se pueda, pues aquellos que lo quieran así, el compensarlos económicamente, ¿no? Porque hay que pensar que los vecinos y vecinas de Culleredo, por ese plan director sí que condiciona el valor patrimonial de sus viviendas, de su patrimonio, y creo que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta desde
desde el gobierno local de Culleredo, ¿no? Y para terminar, tenemos que hablar de esa nueva infraestructura deportiva en Agarrocha, en que trabaja el Concello y la Federación Galega de Fútbol. Bueno, pues la Garrocha, como es visible, está en un estado de abandono y desde este gobierno municipal queremos ya retomar definitivamente el proyecto de Agarrocha, creando una ciudad deportiva multidisciplinar con una centrada sobre todo en el mundo del fútbol. El otro día, aprovechando la visita del presidente de la Federación Gallega de Fútbol, por un convenio que hemos firmado de formación para árbitros, para futuros árbitros y futuros entrenadores, pues visitábamos las instalaciones de Monte Costa y de Agarrocha y parece que son atractivas para algunos proyectos que hay de futuro para dotar a la federación y al deporte del fútbol de nuevas infraestructuras. La Agarrocha es un lugar adecuado, pero que además albergará pues otras disciplinas deportivas y dentro de lo que es la instalación física de la infraestructura pues tendremos también pues esas aulas de formación, etcétera, ¿no? Y desde la Diputación Provincial, que es la propietaria del terreno, pues hay acuerdo para poder sentarnos, para preparar ya un anteproyecto que defina cuáles van a ser los costes y cuál va a ser el futuro de Agarrocha, que yo confío en que en 2024 pues sea ya una realidad, ¿no? Habrá, por tanto, nueva infraestructura. Nos lo ha contado José Ramón Riobo, alcalde de Culleredo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Tenemos por aquí a Adrián Candal. Hola, Adri, muy buenas. Hola, Teba, buenas, ¿qué tal? Y los jugadores del Depor que siguen alabando lo nuevo y criticando lo viejo, Adri. Sí, se puede decir, ¿no? Han analizado, hoy por ejemplo, le ha tocado a Raúl Carnero, que ha analizado al nuevo Depor de Óscar Cano. Y bueno, la conclusión que ha venido a decir es que, bueno, antes estábamos mal colocados, la mentalidad no era positiva, bueno, todo lo contrario a lo que se oía día a día en las ruedas de prensa, que había que tener calma, que todo era magnífico. Bueno, esto es más viejo también que la pelota, como muchas cosas en el mundo del fútbol, y bueno, pues ahora es una enmienda a la totalidad y todo el apoyo all-in, como se diría en el término de juego, al nuevo entrenador, a Óscar Cano. Bueno, pues lo ha dicho hace un ratito Raúl Carnero, que ha destacado, insisto, que el Depor ha dicho que de mentalidad ha cambiado muchísimo, que esta es la adecuada y que también él ha dicho sobre todo la ubicación, la colocación de los futbolistas en el terreno de juego es mucho más adecuada. Ha dicho, ¿no? La altura donde están en este caso los laterales, la altura donde se pone también la segunda línea para contratar más fácil con la pelota, que están más preparados y mejor ubicados para, en caso de perder la bola, recuperarla de forma rápida. Bueno, pues todo fantástico, a ver si esto se confirma con una victoria frente al San Sebastián de los Reyes, pero esto es así, habitualmente pues hay que defender al patrón que toca y en este caso pues están todos con, al menos con la rueda de prensa donde no siempre se dice todo lo que uno piensa o casi nunca, están con Óscar Cano, el técnico del Depor. Han reconocido que entiende, dice Raúl Carnero, que los aficionados estén preocupados y ansiosos porque es el tercer año, Teba, que está el Depor en esta categoría que para la historia del club es muy dolorosa, que nos lo decía el otro día Tito Ramallo, cada semana que pasa el Depor aquí es terrible. Bueno, pues la gente tiene muchas ganas de salir cuanto antes y no lo ven claro en esta temporada. Pero bueno, en el vestuario dicen que se ha tomado el camino correcto, que Óscar ha calado muy bien y su discurso en este vestuario, que están, insisto, mejor colocados, mejor ubicados y que tienen una mentalidad mucho más adecuada para salir de esta situación. Insisto, se verán las cosas pues en los próximos partidos. Claro, y en ese enfrentamiento ante el Sanse, ¿hay alguna novedad? Bueno, pues se confirma que Jaime Sánchez va a poder reaparecer. Mañana el Depor va a entrenar en Riazor. Ha tenido que adaptarse un poco porque está bastante pesado el césped de Abegondo con estas lluvias que han caído de forma constante durante estos últimos días. Y mañana se van a ir a Riazor para testar un poco cómo está. Veremos a ver si incluso los técnicos analizan si Riazor, el hecho de que entrenen un día antes del partido puede hacer que esté afectado. Vamos a ver si no hay un cambio también de escenario. Y luego pendientes también de si por fin incluye a los canteranos, ¿no? Alguno de esos canteranos que está trabajando a las órdenes de Óscar Cano, ya me confundo yo, de Óscar Cano o Brais Val o también en este caso, bueno, pues el resto de los centrales que han estado, Dani Barcia, trabajando a las órdenes del técnico, porque recordamos, bueno, si se recupera, que parece que sí, Jaime Sánchez va a poder solo contar con él y con Pablo Martínez como centrales de la primera plantilla. Está ese comodín Alex Bergantiños, que yo creo que tiene muchas opciones de ser el elegido para el centro de la zaga. Vamos a ver por dónde pasan los tiros. Y luego también el protagonista que teníamos ayer en Coruña Deportiva, Isi Gómez, que tiene todas las papeletas para poder tener su primer partido como titular. Ha dicho que está como un niño con zapatos nuevos, que ha visto como su lesión ya se zanjaba y va a ser titular
en uno de los partidos con Borja ante el Talavera. En el calentamiento fue su lesión hace ya casi un mes y ahora se recupera y podrá estar el próximo sábado. Gracias, Adrián Candal. Llegamos a la 1. Son las 12 en Canarias. Fuentes de la dirección del Partido Popular reconocen a la SER su preocupación por los mensajes del Gobierno acerca de su predisposición a reformar el delito de sedición. No aclaran hoy si esa preocupación les va a llevar a considerar su postura en las negociaciones para renovar el Poder Judicial, aunque sí se espera que Alberto Núñez Feijóo hable de este asunto en su intervención ahora en Santander. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las declaraciones del Gobierno sobre la reforma del delito de sedición están generando fuertes tensiones en el seno del PP. En la Dirección Nacional no ocultan su malestar, pero no se pronuncian expresamente, al menos de momento, sobre el efecto que este asunto puede tener en las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Aseguran que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, fijará posición en breve. En estos momentos, el líder del PP interviene en un foro en Santander. Le escuchamos en directo. Confían en el engaño y que el engaño además se mantenga indefinidamente. Es decir, que se pueda engañar a todos todo el tiempo. Y yo estoy convencido, ya nos lo decía Lincoln, que eso no es posible. Sonido en No directo se de puede Feijóo en Santander. Ante esas dudas del Partido Popular, la ministra de Hacienda ha explicado en los pasillos del Congreso que cuando en la tribuna esta mañana ha hecho referencia a esta disposición del Gobierno para reformar el delito de sedición, no ha anunciado en realidad ninguna novedad, sino que ha repetido el compromiso del Ejecutivo. Disculpad si habéis en algún momento entendido que estaba haciendo algún anuncio añadido a lo que ya existía. Para nada, estaba reproduciendo ante la interpelación de Esquerra Republicana lo que el presidente del Gobierno ya había trasladado en primera persona y no hay absolutamente ninguna novedad. Montero, después de intervenir en el debate del proyecto de presupuestos que debe votarse en breve, un debate en el que los socios del Gobierno no han elevado el nivel de exigencias. Vamos al Congreso. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Trámite solventado sin rasguños para el Gobierno. Falta la votación, pero el tono del debate ya nos ha dado todas las pistas. Unidas Podemos se ha dedicado a lavar las cuentas y ha pasado de puntillas por los asuntos que tensan a la coalición. Esquerra y Bildu tampoco han hecho sangre, pero han anticipado que quedan por delante días de mucho negociar. Tan plácida ha sido la sesión que el portavoz de los socialistas se ha permitido hacerle esta sugerencia al PP. El señor García Gallardo no puede permanecer ni un minuto más como vicepresidente de Castilla y León, por el bien de la política y de nuestro país. Y está en sus manos, solo en sus manos. Estén por una vez a la altura de lo que requiere el momento que vivimos. Pide Pachi López que el PP prescinda del vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León después de que calificara al Gobierno de banda criminal. Más cosas. Los trabajadores de Airbus van a ir a la huelga a partir del día 31 de este mes. Exigen una revisión de sus salarios en todas las plantas en España. Amplía Elsa Llorente. El gigante aeroespacial comienza una huelga el próximo lunes. La principal reclamación de los sindicatos es clara: una revisión salarial justa que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores de Airbus en España. La huelga está convocada en los 8 centros de trabajo que la multinacional tiene en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Es la primera de un calendario que, dicen los sindicatos convocantes, terminará cuando la dirección garantice que los trabajadores y las trabajadoras no pierden poder adquisitivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado la retirada de la medalla al mérito en el trabajo, que aún está concedida a Franco, así como a otros dirigentes de la dictadura, un anuncio con el que Díaz se ha acabado emocionando. A todas las víctimas del franquismo, hombres y mujeres, familiares, en nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo, pero hoy es posible. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más. Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está en marcha en la Liga una reunión no oficial de los clubes profesionales con la ley del deporte sobre la mesa. Cuéntanos, Óscar Ejidó, muy buenas. Hola Sonia, muy buenas. Desde las 11 están reunidos en la sede de la Liga representantes de la mayoría de clubes de primera y segunda para valorar la nueva ley del deporte y los 4 puntos que destacaban en su comunicado de ayer por la tarde, agradeciendo la implicación de los políticos, celebrando el desbloqueo de los fondos TVC, también que aún existan mecanismos para defenderse de la creación de la Superliga y que cualquier cambio de reglas que haya en la competición deba ser aprobado no solo por la Federación, sino también por la Liga. La reunión de hoy no tiene carácter oficial y estaban invitados los 3 equipos anti-CVC, pero de Barça, Real Madrid y Athletic de Bilbao
solamente han venido representantes del conjunto vasco. Gracias, Óscar. Por lo demás, día aciago para el fútbol español, que solo tendrá el Real Madrid en la siguiente fase de la Champions. Anoche decían adiós Barça y Atlético de Madrid. Hoy tenemos Europa League. El Betis visita el Ludogorets a las 7:15, mientras que la Real Sociedad juega en Chipre ante el Omonia a partir de las 9. También juega el Villarreal, recibe al Beersheba de Israel en la Conference League a las 7:15. Debuta en el banquillo Quique Setién. A la misma hora, segunda jornada en la Champions femenina. El Barça juega en Suecia ante el Rosengard. También tenemos baloncesto, Euroliga, 2 partidos, Real Madrid Virtus y Valencia Basket Alba Berlín. Y en ciclismo se ha presentado en París el recorrido del Tour de Francia 2023, que saldrá el 1 de julio desde Bilbao. ¿Cuándo dijiste? Pues vaya gracia. Soy. ¿Eres agraciado? Un bombón, ya lo creo. ¿Para qué tienes gracia? ¿Para bailar, para peinarte, para decorar, para contar anécdotas, para cocinar? ¿Qué pasa, Popi? Gracias. ¿Qué no te hace ni pizca de gracia? ¿Qué monólogo te ha hecho partirte de risa? Más allá de esta tragedia, lo que sí sabemos es... ¿Cuándo te reíste sin parar? 1 minuto y seguimos. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Gracia en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo. Sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en charcutería, queso barra Edam Importación, kilo 6,50 €. Y en pescadería, almeja blanca, kilo 7,85 €. Gadis, en confianza. A min non me subiron o prezo de internet e do móvil. E a ti? Pois vai como a min, pásate a Grelo xa e ademais non pagues ata 2023. Infórmate en grelo.gal. Grelo, internet, fixo e móvil. Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía, like a Bosch. Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 € de reembolso. Cómpralo en tiendas 121 de Galicia. Bosch. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Queixo azul importación San Clemento, corte 10,95 € o kilo. E Minilacón Portalconsa 4,95 € o kilo. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021-2022. 3.281, 3.282. ¿Pero qué haces? Espérate, 3.283, 3.284. ¿Pero qué haces? Que me descuentas, calla, que me descuentas, 3.283. Pero 3.200. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Estoy contando los oyentes que tenemos aquí en SER Galicia del EGM. Pero si hay 281.000. ¿Tantos hay? Claro, tardarías mucho en contarlos. Ah, vale, pues 280.999 y 281.000, ya está. 281.000. Madre de Dios. Más que la suma de los competidores comerciales. ¡SER Galicia! Claudio, súper cerca de ti. Especial Elige Galicia, con lo mejor y con un super ahorro. Papel higiénico IFA Sabe, 2 capas, 12 rollos, 2,49 €. Pulpo congelado mediano Rey del Pulpo, 13,99 € el kilo. Super precios y super de aquí. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena SER. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Quisiera hacerlo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambios, Hilario, que está el jefe por ahí. Porque está de jefe, porque va a caballo, porque va a caballo, porque no se baja, porque no se baja, porque vale mucho. ¿Y cómo lo sabe? Porque está muy claro, porque está tan claro, porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté, porque está de jefe.
fue lo que yo le pregunté, porque esta vez jefe, yo quiero bailar un son y no me deja Lucía. Yo que tú no bailarías porque está triste Ramón, porque está tan triste, porque está malito, porque está malito, porque está muy flaco, porque está tan flaco, porque tiene anemia, porque tiene anemia, porque come poco, porque come poco, porque está muy triste. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. E comezamos esta segunda hora co sonido de Joaquín Sabina. Lembramos o vindeiro 2 de xuño estará connosco, o vindeiro ano. Comezamos tamén esta segunda hora lanzándovos unha pregunta. Estaríades a favor dunha renda básica universal? Imos verse despois desta entrevista despexades incógnita no caso de ter dúbidas sobre o tema, porque mañá e pasado no Paraninfo da Universidade da Coruña vai ter lugar o 21º simposio Renda Básica, organizado polo Concello, o Colexio de Educadores Sociales e a Rede de Renda Básica Estatal. Tamén o colectivo na cidade da Coruña. Todavía é posible inscribirse en rendabásica.gal para acudir a este encontro do que falamos esta mañá previa con Mariló Candedo, que é presidenta do colectivo pola Renda Básica da Coruña. Hola Mariló, moi bo día. Moi bo día, moitas grazas. Grazas a ti. O primeiro que imos facer é, se che parece, refrescar ideas. Que é a renda básica universal? Pois a renda básica é unha asignación monetaria pública de carácter incondicional a toda a poboación. Iso quere decir que, desde o noso punto de vista, debería de ter pois, unha serie de características. Tería que ser suficiente, é dicir, estar por riba do limiar da pobreza, para precisamente acabar, polo menos no plano estatístico, coa propia pobreza. Estaríamos falando de un entorno de 800 euros, máis ou menos. Tería que ser universal para todas as persoas residentes no territorio de implantación, individual, porque é un dereito que nos entendemos de carácter individual, non para a unidade de convivencia, ni para a comunidade da que formas parte, e logo incondicional, é dicir, non habería, digamos, que demostrar nada, non sería condicionada a determinadas circunstancias que en un momento da vida pues, poden afectar a persoas ou colectivos. ¿No? Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, a pobreza cronifícase na nosa comunidade. 1 de cada 5 galegos e coruñeses atópase baixo o umbral da pobreza e ollo porque tan só 15 de cada 100 persoas en situación de pobreza reciben algún tipo de axuda. O voso entender, de entrada esta renda solucionaría ese problema e outros máis. Sí, claro, esa é unha das cuestións, é dicir, nos parecenos que hai xa suficientes estudos e experiencias que demostran que as rendas condicionadas pois non están chegando á poboación obxectivo e ademais son insuficientes nas cantidades das que digamos as persoas poden logo, facer algo cas súas vidas, non? Para nós non é exclusivamente unha cuestión económica, ainda que é moi importante, sino tamén unha cuestión ética, é dicir, hai moitos estudios como o que acabas de citar que falan da crecente desigualdade. Sabemos que, ademais, o emprego está cambiando, entre outras cousas, tamén por a propia mecanización, por a tecnoloxización da sociedade, e non queremos tampouco ir en contra dese cambio tecnolóxico, sino xustamente, efectivamente, algunos traballos está moi ben que se xan sustituídos por máquinas, pero, como todo a veces xira alrededor de ter ou non dispoñer ou non de emprego, pois nos parece que este concepto tamén ten que cambiar e que hai un dereito cidadán a vivir con unha calidad de vida, a ter proxectos realizables, e aí incluso o lema do simposio, poñer a vida no centro, é dicir, ser capaces de diseñar as nosas vidas, de ter vidas non tan condicionadas pola volatilidade dos mercados, polas políticas económicas, sino tamén por outras moitas razóns, non? Todas elas, un pouco de valores de cidadanía, non? Con esta renda básica suprimiríamos o resto de axudas, as que úsanse para combatir esa situación de vulnerabilidade ou mesmo, como comentabas, para levar a cabo un proxecto determinado? Sí, a ver, aí a idea é que sempre sustituiría as prestacións
sempre que estas sexan inferiores. No caso de ser superior, cobraríase a prestación e non a renda básica, pero eso é difícil que pase, porque tanto a Risga como o salario mínimo vital, como outras rendas que teñen as distintas comunidades autónomas, están por debaixo desta cantidade do umbral da pobreza, do que falábamos antes, non? Marilo, a ver, a quen o vexa isto da renda básica dos mundos de Yupi. É posible, factible, a renda básica universal? A ver, precisa, obviamente, bueno, pues de unha, non sei se de un, casi de un reseteo, ¿no? Respecto, pois, do IRPF, dunha reforma grande, de unha racionalización das asignacións públicas monetarias, tamén de combater a fraude fiscal, bueno, de revisar todo o panorama, digamos, de impostos, que sabes que, bueno, estamos en pleno debate por outros motivos, non só en España, no Estado, sino tamén en Europa. Acabamos de ver como caeu unha gobernante, pois se cadra por unha aposta tamén ben curiosa en este ámbito. O que nos parece que ten que haber unha reforma fiscal que non é, xa hai varios estudos feitos en ese sentido, que, bueno, o que pon o acento en que paguen máis que máis ten, e que poda financiar pois esta renda básica, non? Nos decimos tamén que é un tema de unha cuestión ética, fundamentalmente porque tampouco creemos que as sociedades teñan posibilidade de manter moito tempo pois unos niveis de pobreza que son en sí mesmos, bueno, pois realmente, en fin, moi contestables, non? Incluso hasta poden ser obxecto de certa crispación social, non? De feito, incluso, hai tamén outras propostas de renda básica, o que pasa que non son respetuosas, digamos, coa calidade de vida das persoas que están avalando que poda haber unos ingresos, supoño que precisamente para evitar, bueno, pues estas situacións donde, bueno, pues sabemos que pode haber unha porcentaxe elevada de persoas que non entren no mercado laboral, casi incluso algunas nunca, ¿no? Entón son situacións que si medran, pois son complicadas socialmente, ¿no? De administrar, ¿no? Esta idea de renda básica, dende que chegou ás nosas vidas, veu sempre acompañada por polémica. Cales son os argumentos en contra que máis escoitades e tamén como rebatides? A ver, os argumentos en contra son fundamentalmente pois a idea que é curiosa, porque sempre se pensa dos demais, pero non de un propio cando se fan estudos, non? Un deles é que desincentivaría a búsqueda de emprego. Entón, digamos que estaríamos amparando a vagos e maleantes, non? Nos entendemos que non ten por que suceder, porque además eso, xa digo, sempre se di dos demais. Eu seguiría traballando, pero os demais ao mellor non farían eso. Non se sostén porque nos entendemos que unha cantidade desas características o que sí que te dá é un chan, digamos, un suelo, un punto de partida para plantearte unha vida máis digna, para o mellor escoller o traballo e non que o traballo te escolla a ti sin solución de continuidade, es decir, sin poder, sin tendo que aceptar calquera condición laboral, non? Entón, nós non pensamos a sociedade que temos é unha sociedade, entre outras cousas, de consumo, e a xente vai a seguir querendo ter vidas semellantes ás de outras persoas, entonces vai seguir seguramente pois querendo pois traballar ou ter ingresos por outro lado. Pero se non quixera facelo, aí estamos falando pois de xente que ten unha filosofía de vida pois máis decrecentista e quixese, por exemplo, pois servir a súa comunidade sin ter un emprego remunerado, así podería facelo. Porque, bueno, pues, digamos que este chanco que contaría sería, bueno, pues sería suficiente, ¿no? Outra das cuestións que nos din, que choca un pouco, é isto de que se sea incondicional, porque a recibirían, pois, persoas, pois, a mellor con grande poder adquisitivo. Pois sí, recibiría todo o mundo, pero, claro, hai que ter en conta que estas persoas con grande poder adquisitivo, como os demais contribuintes, bueno, serían obxeto de unha reforma fiscal ampla, ¿no? Entonces, bueno, reciben, pero pagarían seguramente máis, necesariamente máis, en esa reforma fiscal, ¿no? Sí.
Un dos contras que tamén se sirven é o posible aumento da inflación. E dada a situación que estamos vivindo con este tema en concreto, como o vedes? A ver, nos pensamos, ahora estamos en un contexto moi inestable, supoñemos que tampouco vai durar sempre, ¿no? Entonces, nos entendemos que o que garante ter unha renda é xustamente unha certa tranquilidade a todos os efectos de poder desenvolver unha vida que poda ser un cidadán con todas as capacidades de poder adquisitivo, de consumir, incluso, non é a que primeiro sinalamos, pero sí que é importante desde o punto de vista económico, ¿no? E sobre todo o que sinalamos é, bueno, pois, que xa, digamos, as rendas das vidas de cada unha das persoas, pois serían pois esos proxectos que podemos ter e que poderíamos desenvolver si contásemos un pouco con este nivel. Ahora a inflación está supoñendo moitos cambios nas nosas vidas, porque tamén cambian pois, as condicións nas que ao mellor temos contratadas unhas hipotecas, cambian os prezos dos produtos, é dicir, está cambiando todo. Entonces, bueno, nos entendemos que isto haberá un momento en que necesariamente teña que entrar en un nivel de contención. Marilo, falemos do simposio en sí, no que vai haber diferentes mesas redondas. Con que perfís? Vamos a ver, sí. A ver, este é un simposio da Red Estatal de Renda Básica. Nos aquí o que actuamos é un pouco como, bueno, pues acolledores desta iniciativa que xa está no 21, na súa 21 edición. Entonces, pues contamos con xente xa moi experimentada que é recoñecida a nivel estatal e internacional, digamos que son as persoas de referencia cando se fala de renda básica, pues Sergi, Daniel Raventós, Julen Bollaín, David Casasuat, Sara Babiker e tamén Coral Herrera, e tamén incorporamos novas voces que están, bueno, pois xurdindo tanto no panorama galego como o caso de Isabel Vilalba, como no panorama estatal e que, bueno, se van unindo pois a desde cada un desde a súa perspectiva e unha perspectiva feminista que sempre, porque nos parece que a variable de xénero e as posibilidades de emancipación das mulleres con unha renda básica se multiplicarían. Sempre hai unha mesa redonda que, bueno, digamos, reflexiona en esta clave, ainda que tamén é verdad que é unha clave transversal. Logo hai tamén, bueno, pois un chequeo a como, en que punto están as iniciativas para a implantación ou para a difusión de renda básica, e unha moi interesante, o planteamento de Cataluña, no, co seu proxecto piloto, tamén iniciativa europea, un pouco, bueno, pues o debate que se tivo en Euskadi no Parlamento para a implantación dunha renda básica, na que entraron incluso tamén apoiando a sindicatos. E despois, bueno, o que queremos é un pouco lanzarnos a pensar en outras vidas posibles, é dicir, cales serían esas consecuencias, eses efectos dominó que virían da man de considerar unha renda básica, ¿no? E bueno, é dicir, sin deixar de ter os pés no chan, pero, bueno, deixando pensar con dignidade, ¿no? E tocando ese ceo de dignidade, ¿no? O que pasa é que, bueno, o decides nas vosas redes, non? Que falar entre convencidos da idea, pois sí, aporta coñecemento, pero ten máis sentido que se chegue xente a que lle xera dudas. Sí, por suposto, este é un debate. De feito, se plantea así, a ver, por que o decidimos, por que a rede estatal decidiu que era en Coruña? Pois isto parte, e noso colectivo nace tamén de unha iniciativa que foi institucional no 2018, donde, bueno, no marco da anterior corporación municipal se solicitó apoio a unha moción que, entre outras cousas, sustentaba este debate público sobre renda básica e, curiosamente, pois todos os partidos políticos de aquela corporación apoiaron dar, digamos, bueno, pois dar este debate público e darlle voltas, ¿no?, as formulacións diferentes que pode ter pois unha renda básica. Sabes que hasta o Vaticano tamén se pronunciou, a ONU, é dicir, hai formas e hai incluso, a non nos parece bo, bueno, poder contestar pois, bueno, aos escepticismos, as situacións encontradas, as dúbidas,
claro que nos parece moi interesante. Non falamos solo para os que van a misa. Pois justamente ia preguntar falar, ¿no? para rematar, dende a plataforma pensades que as administracións e os partidos teñen xa certa sensibilidade, vese que sí, non? Sí, algúns máis que outros sempre, sí. Pero, bueno, o que temos que facer é escoitar para ter criterio, non? Sí. Nos vemos que hai, desde logo, unha expectativa grande. Estamos por riba xa das 300 persoas inscritas, se vai a retransmitir por streaming, acabaose pola noite a posibilidade de inscribirse e está así, digamos, como 50-50, es decir, entonces, bueno, creo que vamos a poder ter debates, incluso dentro da xente partidaria de que exista alguna medida en este sentido, bueno, pues hai matices, ¿no? E sempre é importante avanzar nos matices, ¿no? Por eso tamén se fan proxectos piloto, para tirar un pouco, bueno, pues algunas ideas, ir marcando unha folla de ruta cada vez máis segura, ¿no? E por eso estos simposios tamén, Marilo Camedo, presidenta do colectivo pola Renda Básica da Coruña. Moitísimas grazas por estar connosco. Moitas grazas a vos por darnos este espazo. Moitas grazas. Estamos escuchando a Enguard. Ayer clausuraba en el Garufa Noites do Porto, de nuevo con éxito y con mucha acogida por parte del público. Vamos a hablar con el organizador del ciclo de conciertos, que por cierto están incluidos en los conciertos Xacobeo, es Héctor César. Hola Héctor, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha ido? Pues la verdad, muy bien. Si te digo la verdad, lo que más noto ahora mismo es cansancio, porque han sido unas jornadas muy intensas, sobre todo por los días de grandes, los días del puerto con la climatología, pues hemos tenido que luchar como el año pasado, y aunque todo ha salido perfecto y ha salido, bueno, pues como esperábamos a nivel de ventas y a nivel de organización, sí ha habido muchísimas cosas que retocar en últimos momentos y nos ha dejado un poco molidos. Por otro lado, lo que te decía, muy contentos porque el resultado a grandes rasgos es de completo éxito por segundo año consecutivo y por lo tanto pues ya pensando en la tercera edición. Eso es. Bueno, ahora toca descansar, pero ya con la mente puesta en esa vocación de continuidad y avanzando hacia una tercera edición. Tal cual, esa es un poco la premisa ahora, hacer balance, cerrar números, cerrar un poco todo lo que ha sido pues, respuesta de público, ver un poco todo cómo se ha ido cerrando y empezar a analizar ya el año que viene, que bueno, después de 2 avisos como han sido en la primera y la segunda edición con el tiempo, quizá es un tema a replantearse también. Bueno, pues vamos a quedarnos con este detalle, pero sí es cierto que ha habido pues esas lluvias intensas en algunos casos, esa borrasca que nos ha acompañado en cualquiera de las ediciones, pero la gente ha respondido igualmente, que esa es otra también que hay que tener en cuenta. Efectivamente, ahí sí que te doy completamente la razón, porque pese a no estar en las mejores condiciones para poder asistir a un concierto, estamos hablando de que estamos en el puerto, de que es al aire libre, de que los paseos hasta allí son complicados, la respuesta del público ha sido fantástica, con casi 6.500 asistentes en todos los conciertos. Eso significa prácticamente o incluso más allá de duplicar el aforo del año pasado y bueno, en ese sentido no puedo más que agradecer al público que ha asistido, igual que a los artistas, a los organizadores, a Xacobeo, Estrella Galicia, Ayuntamiento, que hayan estado ahí y que entre todos hayamos hecho posible que esta edición haya vuelto a colgar en algunas ocasiones el cartel de sold out y en las otras una gran entrada, lo que nos hace pues presagiar que seguiremos creciendo los años venideros. Seguro. Muy a tener en cuenta y lo valoramos y mucho también cada vez que hablamos de Noites do Porto, esos nuevos usos del puerto de A Coruña, esos nuevos espacios y en esta ocasión, Héctor, nueva ubicación porque el público entraba pues por esa puerta de entrada, ¿no? La que siempre lo ha sido para el puerto de A Coruña. Totalmente. El espacio es, ya el del año pasado era una maravilla, el de este año podríamos decir que es de lo mejor en lo que nosotros hemos
producido algún evento. Las vistas son espectaculares. La posibilidad de que el público haya podido conocer esta nueva, o algunos que ya lo conocían, pero volver a visitar esa nueva zona de la ciudad, pues hace que todo sea mucho más satisfactorio. La idea, pues seguramente sea mantenernos ahí, aunque en estos casos siempre dependemos un poco del puerto y del ayuntamiento, que son los que nos indican cada año si puede ser en el mismo espacio o no. En el caso de este año, el cambio ha sido producido porque estaba la nave Limber en pleno funcionamiento y ahora mismo en pleno cambio hacia la nueva exposición, lo cual pues obligaba un poco a cambiar unos metros la ubicación de nuestra estructura. Dicho esto, encantados porque nosotros inauguramos el año pasado una zona del puerto y este año volvemos a inaugurar otra zona del puerto. Héctor César, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy a Coruña. Muchísimas gracias a vosotros como siempre y bueno, esperemos que en la próxima edición podamos estar juntos otra vez. Allí nos vemos. Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Vip and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone. Todos los sábados apúntate a las cenas del Atlántico 57 y disfruta en el andén del ciclo Tocadiscos de la generación EGB. Este sábado Teo Cardalda con temas de Cómplices y Golpes Bajos y después la noche continúa con la fiesta de la mejor música de los 80 y 90. Reserva tu mesa llamando al 981 26 20 78 en el restaurante Atlántico 57 en la avenida de Buenos Aires 1, Complejo Playa Club. Hace 26 años, Un pasito pa'lante María fue la canción de moda. Pero pasó algo más. Nació una gran familia. Ven a celebrar el 26 aniversario del Centro Comercial Los Rosales con Peque Fiesta de Halloween, Expo Galicia con Exin Castillos, exposición de bonsáis y Sueseki, fiesta aniversario, Copa Gax Ajedrez, Centro Comercial Los Rosales. Somos familia, somos tu centro. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Primer torneo de golf Memorial Juan Vescansa. Este sábado en Hércules Club de Golf de Larín en Arteixo. Torneo oficial en modalidad individual de 18 hoyos. Inscripciones en Hércules Club de Golf. Patrocinan Bosque de Matasnos, Abanca, Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santa María del Mar, Joyería Calvo, Cabañas de Canide y Ubica. Colabora Radio Coruña Cadena Ser. Primer torneo de golf Memorial Juan Vescansa. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Llega la oportunidad que estabas esperando. Motor Ocasión, Salón del Automóvil de Ocasión en Expo Coruña. La manera más práctica de encontrar entre cientos de automóviles usados el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Ven a elegir tu vehículo seminuevo con todas las garantías de los concesionarios oficiales de automóvil de La Coruña. Si estás buscando coche del 4 al 6 de noviembre, ven a Motor Ocasión en Expo Coruña. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección.
Y ahora queremos proponeros un viaje a la infancia, porque a lo mejor muchos de los que nos estáis escuchando jugabais de pequeños con Exin Castillos y construíais vuestros propios castillos medievales. Era un juguete muy popular entre los años 60 y los años 90. Pues hay buenas noticias porque nos vamos hasta Los Rosales, donde está teniendo lugar, bueno, a partir de hoy, una exposición llamada Galicia con Exin Castillos. Hasta allí se ha ido Pablo Díaz Bouza y tiene además un invitado que presentarnos. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, Teba. Con lo que me gustan a mí, además, estas cosas de construcciones, bueno, decías, uno de los juegos más populares, era la primera pregunta que me hacía el invitado Fran Guerra. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Cuando me veía, la primera pregunta que me decía es, tú menos de 40 años no tienes, ¿no? Y le digo, no, unos poquitos menos. Entonces a esto es poco probable que hayas jugado. Y yo, desde esta mañana, cuando lo comentábamos, distinguíamos un poquito generacionalmente quién había jugado y quién no. Fran, conoces, sí que los conocía. ¿Tú desde cuándo tienes tu primer recuerdo de montar alguna de estas piezas? Bueno, de estas no, porque esta ya es de profesional, pero desde luego de cuando eras más pequeño. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Yo nací con esto, ya los primeros Reyes Magos ya me empezaron a traer esto y desde esas todos los años venían trayéndome lo mismo, o sea que llevo toda la vida con esto. Respecto a lo de la edad de la persona que viene a visitar nuestras exposiciones, es muy fácil saberlo. Si le brillan los ojos, tiene más de 40, no saberlo. Oye, contadnos lo que hay por ahí, porque creo que lo podemos ver por YouTube, pero claro, necesitamos que Pablo nos lo describa, estas cosas que él también hace. Claro. Pues mira, en este caso que yo podría describirlo, pero qué mejor que el autor de algunas de esas piezas, porque vamos a ir caminando y bueno, vamos a ver algunas iglesias, algunos pazos. Por allí detrás tenemos, y la veremos, la Catedral de Santiago, pero quiero que vayamos caminando hacia una que tenemos aquí delante, porque además su autor es aquí nuestro invitado, que es esa impresionante Torre de Hércules que tenemos ahí. Bueno, pues un poco todo empezó por eso. Me puse un día a hacer la Torre de Hércules, tuvo muchísimo éxito, empezaron a pedírmelo para exposiciones aquí en Coruña y a raíz de eso pues empezamos a hacer réplicas. Me junté con 7 aficionados de aquí de Galicia, porque esta exposición no es mía sola, somos 7 entre todos y esto sería imposible de afrontar. Y allá estamos, haciendo réplicas, enlazando exposición con exposición, porque como os podéis imaginar, esto en casa ya no nos cabe. Esto, claro, le preguntaba yo antes, Teba, ¿cuántas horas? Claro, yo decía, ¿cuántas horas hay aquí detrás? Y me decía, horas, hay días, hay semanas, hay meses. Detrás de esta Torre de Hércules, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay? Pues mira, esta Torre de Hércules la hice para un concurso que hacemos. Nosotros estamos en una asociación a nivel nacional que se llama Asociación Exin Castillos y Hues, y hacemos un concurso anual ahora en Navidades, y entonces normalmente planteamos este tipo de maquetas y réplicas para el concurso de Navidad, con lo cual una maqueta de este estilo nos lleva entre 6 meses y 1 año. Excepción es las muy grandes, como puede ser la Catedral, que ahora veremos, que esa ya llevó bastante más, porque no solo es construir, sino que hay que buscar las piezas, que hace 50 o 40 años que no se fabrican, y después la fase de documentación es muy, muy importante. Aquí están hechas a escala, hay que buscar planos, hay que buscar fotos, hay que buscar... en este, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos una foto incluso del original, ¿no? En este castillo. Este castillo lo reconstruimos lo más parecido al modelo original, hay fotos de principios de siglo, e intentamos buscar, pues eso, que se parezca lo más posible a cómo era, pues hace ahora ya 100 años. Y eso es lo que buscamos con todas las réplicas, que a la gente de ese pueblo, porque hacemos normalmente las réplicas de los sitios donde exponemos, les atraiga el ver esa maqueta por lo mucho que se parece. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el castillo de Doiras, al cual le tengo un cariño muy especial, porque todo el pueblo se volcó para ayudarme a reconstruir cómo podía haber sido, y de hecho ahora me propusieron exponerlo, llevarlo para el propio castillo, que lo están reformando, y les tengo mucho cariño, pues por eso, el cariño que le tengo a la gente, por lo que me ayudaron a hacerlo. Pero bueno, aquí tenemos muchísimas cosas más. Con detalle de pues esos patios interiores, columnas, rosetones, bueno, lo estamos viendo, los recordamos a través de nuestros directos de YouTube. Nos decías la complicación de recabar las piezas, porque hacen falta muchísimas, pero creo que con la impresión 3D ahora es posible generar nuevas piezas y ser de nuevo felices, ¿no? Como lo erais cuando montabais esos Exin Castillos. Pues efectivamente, pero vamos a ver, eso tampoco es exactamente así. Estamos en una asociación que lo que busca es promocionar el juguete, que se vuelva a fabricar, que se conozca. Entonces, el número de piezas 3D siempre es limitado. Evidentemente nos da una vistosidad, unos acabados. Ahora estáis viendo la Catedral de Santiago, que tiene
pues unos pináculos, unas torres que sería imposible de hacer hace años si no tuviéramos esas piezas 3D, pero solo lleva un 1% de piezas 3D. Este lleva aproximadamente 30.000 piezas, tiene 2,20 metros de altura aproximadamente, y solo unas 300 piezas 3D. Lo limitamos nosotros mismos para ser lo más fiel posible al juguete. ¿Cuánta gente formáis parte de la asociación Epson de Castillos? A nivel español, unas 40 personas. En Galicia somos 7. Y bueno, ahora mismo pues estamos en un buen momento porque es año jacobeo y entonces nos piden exposición para muchos sitios y tenemos mucho tirón. Esperamos que siga siendo así. Y estamos ahí tirando a la cabeza, pero bueno, hay muchos aficionados en Cataluña, en Madrid hay una exposición dentro de poco, en Salamanca hay otra, o sea que sí que es un juego que se está relanzando. Ahora se volvió a fabricar, hay un fabricante catalán que se llama NG Castillos, que va a nuestra mano de la asociación, y nos está fabricando piezas, las que necesitamos, las difíciles de conseguir, las que consumimos muchas, porque si no el mercado de segunda mano pues ya está muy agotado, es muy difícil conseguir estas piezas. Esta exposición, Galicia con Exin Castillos, se puede ver, como decíamos, en el Centro Comercial Los Rosales. De hecho, es una de las actividades programadas para su 26º aniversario. Pero ¿hasta cuándo vais a estar para que se acerque quien quiera? Pues mira, una exposición como esta no se puede plantear para 15 días, que a veces me lo proponen. Es imposible, 15 días es lo que nos lleva a montarla. Entonces siempre estamos hablando de meses, incluso años. En algún sitio, en el Museo Arqueológico de Cambre, por ejemplo, estuvo como año y medio. Aquí vamos a estar hasta el 15 de enero, aproximadamente, todas las navidades. Y después nos iremos para Santiago, también a otro centro comercial, porque tiene mucho tirón. Y bueno, por eso te digo, por los años en los que estamos ahora. Pero eso sí, vamos siempre juntos, ¿no? Porque muchas veces me piden solo exponer la Catedral de Santiago y no puede ser, no puede ser. Vamos todos juntos, aquí somos un grupo y va todo junto. Pues Frank de Rexy Castillos, nada, yo le voy a dar aún otra vuelta, me voy a fijar sobre todo en esas partes altas, en esos tejados y demás que decías, que es lo primero que reconoce la gente, ¿no? Decías antes, no, uno pasa por aquí, lo primero que ve y lo primero que le viene a la cabeza, si en algún momento de niño jugó, son esas partes altas, esas alamenas, esas torreones, estos colores rojos que estamos viendo. Nada, yo le doy otra vuelta, pero muchas gracias por habernos acompañado, por haberte desplazado además hasta aquí, porque estabas fuera de Coruña y te desplazaste aquí para esta entrevista, así que te lo agradezco. Bueno, pues muchas gracias a todos y esperamos que tenga éxito la exposición, que no me cabe duda que entre los mayores de 40 la va a tener, y entre los pequeños esperamos que también porque vamos a hacer unos talleres infantiles para que los chavales conozcan el juguete, el monten, que tienen mucho éxito, y además todas las maquetas, que lo sepan los niños, hay cosas escondidas que les invitamos a buscar. Que qué bueno, qué bueno. Si no se pasan un minuto y se lo pasan de largo. Entonces de esa manera están 10 minutos por lo menos buscando la bruja, muy buena idea. El fantasma, el gato, y de eso se trata, que nos guste a todos y que el juguete resurja de sus cenizas. Desde luego que sí, pues Fran, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Galifer, empresa especializada en la venta de suministros de ferretería y herramientas. En Galifer ahora disponemos de nueva sección de jardinería. Aprovecha nuestras mejores promociones en herramientas para esta nueva temporada de poda y nuestras inmejorables ofertas en maquinaria, herramienta a batería. Pague cómodamente, financiación 6 meses sin intereses. Para más información visítanos en las nuevas instalaciones de Avenida de Albedro 9 o en galifer.com. Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada por ti, con las mejores materias primas, únicos en el mercado con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida. Naturtierra. Disquedin es Samaín. Votan a nosa web samaincoruna.gal para elixir o escaparate máis terrorífico e consegue vales de compra. O día 31, talleres para público infantil e pasacalles nas zonas comerciais. samaincoruna.gal, Concello da Coruña. Tes algunha idea para mellorar a Coruña? Cóntanosla na xanela de proxectos. A Marea Atlántica dedica parte do soldo dos seus cargos públicos para financiar iniciativas de entidades sen ánimo de lucro. Poñemos 12.000 euros a disposición da cidade. Preséntanos as túas propostas ata o 31 de outubro. Máis información en www.mareaatlántica.org. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija.
especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Para comprar un coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es. Ponte gafas progresivas en Adrián Salgado Óptica y Audición. Oferta de 2 gafas marca Blue con progresivos por tan solo 219 euros. Disfruta de una buena visión a cualquier distancia. 2 gafas progresivas por 219 euros con antirreflejante incluido. En A Coruña, en Juan Flórez 58. Adrián Salgado Óptica y Audición. Y antes de que asome por aquí Carlitos Maceiras, tenemos que repasar redes sociales con David Iglesias. Hola, David. Hola, Teba. ¿Qué nos traes? Pues mira, lo primero que te traigo es un audio de un escritor. Buenos días, soy Robert Cajiao. Un saludo para todos mis amigos de Hoy por Hoy A Coruña. Bueno, pues hoy es un día especial porque hoy celebro mi 13º libro y pues haber llegado a un número de lectores que jamás en la vida creí llegar, que son 80.000. Así que hoy vamos a hacer una fiesta especial en el Monti, ya sabéis, por allí por el Papagayo, a las 9 de la noche, y va a ser con pinchos, o sea, va a haber comidita, va a llenar el buche, va a haber también musiqueo con los kibis y alguna sorpresita, no voy a dar mucha pista, pero también posiblemente musicada. Y bueno, y luego fiesta, que es lo que importa, y bueno, hay libros también. Presentamos a Irmandiña, que era lo que no dije, presentamos a Irmandiña y bueno, pues ese 13º libro. Espero que os animéis todos a venir, incluidos vosotros, y nada, que un abrazo grande. Nos vemos esta noche a las 9 en el Monti. Bueno, pues allí nos vemos porque Chejova día, Chejova romería. Ese chove que chova. Bueno, ¿qué más cosas tienes? La última Pues, ya, porque no tenemos mucho para tiempo. ir antes de esto, podemos irnos a la Fundación Luis Seoane, porque a las 7:30 a escritora Pilar Adón participará no ciclo Somos o que lemos para falar da súa última novela de bestias y aves. Acto de entrada libre, ¿no? Sí, eso, dentro del ciclo Somos o que lemos. ¿Y cerramos con una fotillo? Una fotiño de Alco 1800 que decía: construcción de la refinería de La Coruña, varias Caterpillar de Arias Hermanos Construcciones cargan una variedad de camiones. El más cercano, un Barreiros, el de la derecha, un OM italiano, y encima del Barreiros un Continental 6x6, serie G744 estadounidense, y detrás un MAN. ¿Te gustan los camiones? Sí, el caso es que tenemos que acudir a las redes sociales de Radio Coruña. Para ver esa foto ahí de la construcción de la refinería. O a Superchula. ese perfil, ¿no? Alco _, 1800. Efectivamente. Gracias, David Iglesias. Gracias, Teba Chacón. Xa está aquí Callo Win. Merca nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Monte Alto e achégate a degustar de balde uns deliciosos callos o vindeiro sábado 29 entre as 11 e as 4 da tarde na Praza de España. Ademais, talleres de cocina Masterchef, espazo de xogos para os máis pequenos e música en directo. Este Xamaín, truco ou callos. Organiza a FUC. Colabora a Agrupación de Veciños e Comerciantes de Monte Alto, Concello da Coruña e Estrella Galicia. Cocinas Express. Cocinas únicas a precios de fábrica. La cocina perfecta existe. ¿Cuál es la tuya? Ven a Cocinas Express, un nuevo concepto de tienda de cocinas. Encontrarás la cocina que se adapta a tus necesidades con la mejor calidad y precio. Actual, a medida y financiada hasta 2 años sin intereses. Visítanos en Juan Flórez 47 o en cocinasexpress.com. Te esperamos. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría, más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil. Galcar, concesionario oficial para la provincia de A Coruña.
Todos los sábados apúntate a las cenas del Atlántico 57 y disfruta en el andén del ciclo tocadiscos de la generación EGB. Este sábado Teo Cartalda con temas de cómplices y golpes bajos y después la noche continúa con la fiesta de la mejor música de los 80 y 90. Reserva tu mesa llamando al 981 26 20 78 o en el restaurante Atlántico 57 en la avenida de Buenos Aires 1, Complejo Playa Club. Celebra Samaín con la zona comercial Obelisco. Este viernes, día 28 de octubre, entre las 4 y las 8 de la tarde, pásate por los cantones. Podrás disfrutar de talleres Masterchefiño para niños, castañas y algodón de azúcar. Consigue tickets en los establecimientos asociados entre el 19 y el 28 de octubre y canjealos en nuestro stand de los cantones. Organiza Zona Obelisco Centro Comercial Aberto, proyecto cofinanciado por la Xunta de Galicia. Y como cada jueves vamos a conectar ahora con nuestro experto en la generación Z. Tenemos a Carlitos Maceiras. Hola Carlos, muy buenos días. Hola Teba, buenos días. Y hoy vamos a hablar de cosillas que dan miedo. A ver, Carlos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la pesadilla de la generación Z, algo que ha pasado este martes y nos ha dejado a todos, pues eso, preparándonos ya para el Halloween que se aproxima. Se ha caído WhatsApp, Teba. Qué mal rato, ¿no? Qué mal rato para Zetas y creo que no solo para Zetas, sino que mucha gente pues lo utiliza para trabajar y para otras muchas cosas y de repente se han visto incomunicados. Te puedes imaginar aquí en la radio haciendo la producción del programa. Una locura. Hemos tenido que volver al teléfono, fax, de todo. Señales de humo. Al SMS ya y a enviar palomas por la ventana a este ritmo. Vamos a ir... En fin, pues eso, que nos han quitado WhatsApp este pasado martes por la mañana. Se confirmó a través de diferentes redes sociales que los usuarios estaban experimentando que dejaban de recibir mensajes a través primero de los grupos y posteriormente que no podían ni enviar ni recibir ningún tipo de mensaje. Casi 3 horas estuvo caído WhatsApp, 3 horas en las que los Z y no tan Z nos vimos sumergidos en la completa soledad. ¿Qué es lo que pasa? Que tú a lo mejor piensas que nosotros pues íbamos a aprovechar para desconectar, para relajarlos, pues obviamente no. Como somos Z hemos migrado como aves hacia otras plataformas y sobre todo hacia Twitter, donde explotaron memes por todas partes. Sobre todo me gustaría destacar un meme de estos. Ya sabemos que aquí hablamos muchas veces pues de este marketing del momento que hacemos y la cuenta oficial en Twitter de Bizum, ¿no? Esta plataforma para enviar dineritos a través de únicamente el número de teléfono, pues rápidamente sacó un meme que se volvió viral en todo Twitter. Ese meme es, atención, lo que habría que decirle a toda tu gente: no funciona WhatsApp, solo acepto Bizums. Maravilla. Entonces, claro, Maravilla. cualquier cosa, Bizum. Pablo Díaz Bouza. No, yo pensé que Carlitos no tendría mayor problema, porque yo pensaba que los Z ya solo se relacionaban y comunicaban vía TikTok, entonces no, que ya no necesitaban WhatsApp, ni esas cosas, que WhatsApp ya era ya no de millennials, de superboomers. A ver, cada vez aparecen otras alternativas. Ahora también está Telegram por ahí, muchas veces ya hablamos directamente a través de los mensajes de Instagram, por ejemplo. Pero justo en TikTok, fíjate, no se habla mucho porque el apartado de mensajes de TikTok pues no está tan desarrollado aún como por ejemplo en Insta. Pero bueno, el caso es que pues acabas de introducir el mundo Bizum en esta sección y tenía que llegar y ha llegado, Carlos. Efectivamente, a ver, Bizum es para nosotros una revolución porque ahora todo se hace por Bizum. Vas a la cafetería, pagas en Bizum. ¿Quieres comprar las entradas de la discoteca el jueves que viene? Las vas pagando ya por Bizum. Todo es Bizum. Ya no existe algo tan, que en el fondo tiene sentido, algo tan medieval como es el dinero físico. Pero existe también también se puede pagar con el móvil a través de otras vías. El caso es que los Z es lo que hacéis. Teba, podemos hacer una transferencia, pero no voy a poner Iván es. No, hombre, no. Un Bizum, coges, añades ahí tus 2 eurillos que te ha costado el café y tiras para adelante. Bien, Pablo Díaz Bouza de nuevo. No, yo aquí acostumbradísimo al Bizum. De hecho, tenemos la broma siempre por las mañanas cuando ahí la compañera Isabel Bravo pretende darnos el dinero en efectivo a David Iglesias o a mí. Esta mujer. Isabel Bravo, ahí está con dinero en efectivo. Con los millennials, si es que al final el dinero físico es algo como del siglo XIX. Ya, bueno, pero a mí me parece que los Z y todos los demás lo que hacéis es mandarle WhatsApp, por cierto, a papá y mamá y decirle: oye, ¿me haces Bizum de tanta pasta? Bueno, claro, eso también es un poco la pregunta. Bueno, pensaba yo. Claro, Pensaba que no sucedía esto. Pero sí. Sí, canta claro. ¿Cuánto pides?
Venga, va, seguimos. Vamos a seguir con cosas que dan miedo, ¿no? Dan miedo los Venga. señores mayores con Bizum, dan miedo también, pero también da miedo una película que se ha estrenado hace poco en Estados Unidos, que se llama Terrifier 2, ¿vale? Que se está volviendo pues todo un escándalo dentro de redes. Está dirigida por un director que se llama Damien Leone. Es una película que cuenta con un presupuesto de solo de $250.000, con lo cual es una película de serie B. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha vuelto tan famosa y tan viral que ya lleva ya ha recaudado más de $2 millones en taquilla. ¿Por qué esto ha sido tan fenómeno en Twitter y por qué mucha gente está hablando de esto? Bueno, pues porque medio mundo ha compartido un montón de mensajes a través de sobre las experiencias que han tenido viendo esta película. Y es que es una película un poco fuerte, explícita, bastante gore. Entonces, pues desagradable y tal. Sí, la información que se ha recolectado es que la gente ha tenido mareos, vómitos o desmayos durante la aparición de la película. Y ese testimonio pues, experiencia maravillosa a través de Twitter. Ajá, vale. Bueno, el caso es que es una película gore de toda la vida y ahora vosotros habéis descubierto que ver estas películas es desagradable. Claro, que es un poco lo que dicen los boomers y en este caso os entiendo, porque claro, en los 80 y los 90 había pelis gore por un tubo. Y ahora de repente parece que nos ponen aquí una y la gente se escandaliza. Es más, el propio director ha tenido que salir a hablar y ha dicho que me habría encantado, en sus palabras, me habría encantado que un par de personas abandonasen el cine porque creo que eso es una insignia de honor. Pero que no quiero que la gente se desmaye o se haga daño durante la película porque me parece surrealista. Eso es lo que ha dicho el director. Vale. Bueno, pues habrá que ver esta peli. ¿La controlabais, Pablo, David? No, nada. No tengo pensado verla. Yo no. No, y que iba a decir yo, quiero decir, me llegó viendo, yo no sé si os acordáis, pero la película de Lo Imposible sobre el tsunami que había sucedido en 2004, no sé si os acordáis, pero en el momento del estreno, mucha gente se salía de la película, incluso en algunos sitios tuvieron que ir incluso en ambulancia a recoger a gente porque se mareaba, porque se vomitaba, sobre todo con las escenas posteriores al tsunami, porque son también bastante explícitas y mucha gente lo pasaba muy mal. Yo sí que recuerdo de estar en una sala de aquí de Coruña y de salirse varias personas justo después de ese primer momento del impacto de la ola, porque entre los sonidos, lo que estabas viendo y demás, te ponía un poquito el estómago del revés. Claro, de otra manera, pero sí. O sea, ya no era… Sí. Pero no, esta peli no la tenía contrada. Claro, esta peli, Pablo, si la ves, vas a ver no tsunamis, vas a ver tsunamis de sangre. O sea, es todo sangre, vísceras… No, también te digo, tú es que estás acostumbrado ya por tu futura profesión, entonces ya te vas mentalizando a ver esas cosas. Entonces, yo no tengo mayor necesidad. Efectivamente. A mí esto casi que me relaja porque digo, bueno, por lo menos es ficción. Bueno, y creo que vas a seguir también por la ficción audiovisual, pero la vas a relacionar con el que puede ser el disfraz de moda en este Halloween. Efectivamente, cada Halloween pues se viene su disfraz. Halloween es una época que todas las marcas aprovechan pues para hacer ahí su promoción y esta vez hay un disfraz que yo creo que durante estas próximas noches vamos a ver destacar por encima de todos. En este caso vamos a hablar del disfraz que es del mismísimo Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, que hace poco ha salido pues su docuserie en Netflix, donde se relata pues su vida desde la infancia y ha tenido pues un pico de popularidad durante las últimas semanas. No sé qué te quiere decir David Iglesias. Estáis un poco cucús, ¿eh? O sea, cucús. Disfrazarse de un caníbal pues está un poco feo. Claro, ahí es donde está la polémica. Cucú, que entra un concepto cucú. Concepto cucú acompañado de tocamiento en la cabeza de cucú. Estáis un poquito loquitos. Muy bien. Carlitos Maceiras, nada, sigue, perdona la interrupción. Sí, es que no, tienes razón porque esto ha levantado bastante polémica, porque al final, claro, si tú te disfrazas de momia, pues bueno, pues no creo que nadie se ofenda. Pero disfrazarte de una persona que se come gente y que ha pasado esto realmente, pues claro, es como un poquito más cogido por los pelos. Pero yo creo que a los Z no les va a impedir que salgan ahí pues con esas características gafas que utilizaba este asesino y con unas lentillas de color amarillo, que aunque en la vida real tenía los ojos azules, en la serie se dibuja como que tenía los ojos de color amarillo y es pues, como parte de ese personaje. Y bueno, yo no sé si queréis confesar ahora mismo disfraces de Halloween. David niega la mayor. Pablo Díaz Bouza. niega la mayor también. No. Yo también, ¿vale? No. Sorpresa. Yo también. ¿Y tú, Carlos? ¿Y tú? Qué mal, hombre. El Halloween o el Samaín o llamémoslo como queramos, ¿sí? Hay que vivirlo bien, hombre, hay que vivirlo bien. Seguro que en vuestra época pues había disfraces temáticos, no sé, en la época de Pablo a lo mejor pues se llevaba a disfrazarte de duque medieval, porque a lo mejor era como aspirar a ese tema. No, ese era el uniforme de diario. Ese era, claro, era el día a día. Yo salía así de casa, la espada, la capa…
Pues bueno, nosotros... Mira, los viernes- realmente aciertas porque Pablo es un hombre de otro tiempo. Sí, bueno, Eso es Pablo, cierto. el último disfraz que yo Eso es recuerdo ver de cierto. Pablo es de Pablo ambientado en los años 20, ahí en el festival este de Saga. Maravillosos años 20. Maravillosos Es años de otro 20, tiempo, hombre, por favor. claro. Claro. Claro, es que con su elegancia, Pues sus bueno, cosas. la verdad Pasa es que que durante los últimos de miedo años... no es. Sí, durante los últimos años se ha popularizado diferentes tipos de disfraces. Por ejemplo, hace unos años recuerdo que estaba a tope el disfraz del Joker. Cuando salió la película exclusiva del Joker, pues todo el mundo a disfrazarse del Joker. O cuando salió la monja, pues todo el mundo a disfrazarse de la monja. Pues ahora todo el mundo a disfrazarse de un caníbal, que es como el siguiente paso, yo creo. Sí, bueno, claro, no sé si recordáis alguno de Halloween que os llamara la atención de los últimos años. Sí, yo sí. El año pasado mucha gente disfrazada de precios de gasolinera. ¿No os acordáis? Sí, es que claro, los que molan son estos. Los que más molan Claro. son esos. Claro, el miedo Precio de gasolineras es maravilloso. Los que le buscan el puntito miedo real, ¿sabes? Es el miedo real. Miedo real. Claro, factura de la luz, bueno, este tipo de cosas. Claro. Bueno, Carlos, vamos a dejarlo aquí, si te parece, porque ya te estamos. No queremos que le tengas miedo al mundo adulto y tú sé muy feliz siempre, ¿vale? Ok, yo voy a empezar Esto ya a ya- prepararme para la fiesta de hoy. Yo ya me voy a empezar a disfrazar ahora mismo. Hoy se sale. Hoy se sale, vamos, ya os enviaré Ole, fotos. ole, hoy es jueves. Hombre, Manda fotos, por jueves. favor, y ya hablaremos. Analizaremos la próxima semana. Un bico grande, Carlos. Un besazo a todos. Gracias, Pablo, gracias, David, gracias, Antía. Pico. Y gracias a vosotros. Hasta mañana.